Mi esposa gritó: «Eres un perdedor sin un duro. Nunca te amé. Te dejo por un hombre más joven y exitoso». Pero ella no esperaba que al día siguiente mi gerente bancario me llamara. «Señor, su herencia ha llegado. 5 millones de euros. ¿Cuándo vendrá a firmar? Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa las notificaciones ahora porque todos los días tenemos nuevas historias. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo». Me llamo Antonio Fernández Ruiz. Tengo 52 años y durante 28 años trabajé como ingeniero industrial en una empresa metalúrgica a las afueras de Madrid. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto, estable y me permitió construir una vida decente. Me jubilé hace exactamente 1 año y 7 meses con una pensión digna y algunos ahorros que había acumulado con disciplina durante décadas. Conocí a Marta López García cuando yo tenía 26 años y ella 22. Ella era cajera en un supermercado del barrio. Tenía una sonrisa que iluminaba toda la habitación y una forma de reír que me hacía olvidar cualquier problema. Nos casamos 8 meses después de conocernos en una ceremonia sencilla en el ayuntamiento, solo con nuestras familias presentes. Fue el día más feliz de mi vida, o al menos eso pensé durante mucho tiempo. 24 años de matrimonio, 24 años compartiendo cama, desayunos, preocupaciones, pequeñas alegrías y rutinas diarias. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada. Vivíamos en un piso de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de Getafe. Teníamos un coche modesto pero funcional, y cada verano hacíamos un viaje de 1 semana a alguna playa española. Trabajaba mucho, eso es verdad. Había semanas en las que llegaba a casa a las 9 de la noche, exhausto, con apenas energía suficiente para cenar y ver algo de televisión antes de dormir. Pero siempre pensé que lo hacía por nosotros, por nuestro futuro, por la estabilidad. Marta nunca trabajó después de casarnos. Fue una decisión que tomamos juntos en los primeros años. Ella quería dedicarse a la casa, y yo ganaba lo suficiente para mantener nuestro estilo de vida sin problemas. Con el tiempo, eso se convirtió en nuestra normalidad. Ella se ocupaba de todo en casa. Yo traía el dinero. Era un acuerdo tácito. Nunca lo discutimos mucho. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que quizás debí prestar más atención a lo que realmente pasaba por su cabeza. Los primeros 20 años fueron tranquilos. No diré que fueron perfectos porque ningún matrimonio lo es, pero fueron buenos. Teníamos nuestras discusiones, por supuesto, sobre cosas pequeñas. Dinero, decisiones familiares, dónde pasaríamos la Navidad, pero nada grave, nada que amenazara lo que habíamos construido, o eso creía yo. Todo comenzó a cambiar hace unos 8 meses, en marzo del año pasado. Fue sutil al principio, tan sutil que ni siquiera lo noté de inmediato. Marta empezó a quejarse más de lo habitual sobre nuestra situación financiera. «Vivimos como si fuéramos pobres», me decía mientras miraba revistas de decoración con casas que costaban $500,000 de euros. «Mira cómo viven los Martínez con su casa nueva y su coche alemán. Nosotros seguimos aquí, en este piso viejo». Al principio, intenté razonar con ella. Le recordaba que teníamos una vida cómoda, que no nos faltaba nada esencial, que habíamos ahorrado dinero para cualquier emergencia, pero mis palabras parecían rebotar contra una pared invisible. Ella insistía en que merecíamos más, que yo había trabajado toda mi vida y no teníamos nada que mostrar. Eso me dolió, no voy a mentir. Había pasado casi 3 décadas levantándome a las 6 de la mañana, aguantando jefes difíciles y plazos imposibles, todo para darle una vida segura, y ahora ella me decía que no era suficiente. En abril, las quejas se volvieron más específicas. Quería ropa de marca cara, zapatos italianos que costaban 300 euros el par, cenas en restaurantes donde una comida para 2 costaba 150 euros. Intenté complacerla cuando podía, pero tenía que ser sensato. Vivíamos de mi pensión y nuestros ahorros. No podíamos despilfarrar como si fuéramos millonarios. Cada vez que decía que no, su rostro se endurecía, sus ojos se volvían fríos y pasaba días sin apenas hablarme. Mayo fue peor. Empezó a salir más, arreglándose con más cuidado, incluso para ir al supermercado.
Compraba ropa nueva, sin consultarme, usando la tarjeta de crédito conjunta que siempre habíamos compartido. Cuando le preguntaba de dónde sacaba el dinero para todo eso, decía que había ahorrado de aquí y de allá de lo que le daba para la casa. Sabía que no era suficiente, pero no quería presionar. No quería ser el marido controlador que revisa cada céntimo que gasta su mujer. En junio, empezó a mencionar a un tal Carlos, un amigo empresario que la invitaba a eventos de networking. «Es solo para hacer contactos, Antonio», decía cuando yo fruncía el ceño. «Hay que mezclarse con gente exitosa si queremos mejorar nuestra situación». No entendía por qué necesitaba hacer contactos con empresarios si no trabajaba, pero la dejé estar. Confiaba en ella después de 24 años. ¿Cómo no iba a hacerlo? Julio llegó con más ausencias. Salía los sábados por la tarde y volvía tarde por la noche, oliendo a perfume caro y con las mejillas sonrojadas. «Estuve con amigas», decía, besándome distraídamente en la mejilla antes de ir directa a la ducha. Yo asentía, volvía a mi libro o a la televisión sin cuestionar nada. Fui un idiota confiado. Lo veo con claridad cristalina ahora. Agosto fue el mes en que algo dentro de mí comenzó a despertar. Una tarde, mientras buscaba las llaves del coche en su bolso con su permiso, encontré un recibo de un hotel en el centro de Madrid. Fecha: 15 de julio, habitación doble, 320 euros. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero cuando le pregunté esa noche, tenía una explicación perfecta. Ah, sí. Me quedé con Patricia después de cenar porque habíamos bebido demasiado vino. Era más seguro no conducir. Patricia había sido su mejor amiga durante años. La explicación tenía sentido. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada y comenzó a crecer silenciosamente en la oscuridad de mis noches de insomnio, alimentada por cada pequeño detalle que antes había ignorado y que ahora brillaba como una señal de alarma. Septiembre llegó con un calor sofocante que Madrid arrastraba del verano. Marta empezó a llegar tarde a casa, siempre con una excusa diferente. Me encontré a Susana en el centro comercial y perdimos la noción del tiempo. Había un tráfico terrible en la M30. Tuve que ayudar a mi madre con unas compras. Cada explicación sonaba razonable por sí sola, pero juntas formaban un patrón que ya no podía ignorar. Una tarde de mediados de mes, estaba en la cocina haciendo café cuando oí llegar su coche. Eran las 7:40 de la tarde, casi 2 horas más tarde de lo habitual. La vi a través de la ventana, caminando lentamente desde el aparcamiento, mirando su teléfono móvil con una sonrisa que no me había dedicado en años. Llevaba un vestido azul marino que no reconocí, ajustado, elegante, caro. ¿Cuándo lo compró? Entró en casa y me saludó con un beso rápido en la mejilla. El mismo gesto mecánico de los últimos meses, pero esta vez percibí algo más. Un olor. No era su perfume habitual, ese Chanel número 5 que había usado durante años. Esto era diferente, más masculino, con notas de madera y especias. La sangre se me heló, pero mantuve la voz tranquila. ¿Perfume nuevo?, pregunté mientras removía el café. Ella hizo una pausa de un segundo, casi imperceptible, antes de responder. «Ah, sí. Estuve probando perfumes en el Corte Inglés. Me rocié varios. Ya sabes cómo es». Se rió, pero la risa sonó forzada, artificial. Subió las escaleras rápidamente hacia el baño. 5 minutos después, oí correr la ducha. No pude dormir esa noche. Me quedé allí mirando el techo, escuchando su respiración tranquila a mi lado, preguntándome si realmente la conocía. 24 años compartiendo la misma cama y de repente sentía que estaba acostado junto a una extraña. El 20 de septiembre, un martes por la tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho en nuestro matrimonio: revisar su teléfono móvil. Me sentí sucio, traicionero, como un intruso en mi propia casa. Pero necesitaba saber. Esperé a que entrara en la ducha y cogí su teléfono de la mesita de noche. Tenía una contraseña nueva. Solíamos usar la fecha de nuestra boda, pero ahora había un código de 6 dígitos que no reconocía. Probé su cumpleaños, nada. Probé el mío, nada. Probé varias combinaciones más,
hasta que el teléfono se bloqueó por demasiados intentos fallidos. Cuando ella salió del baño, envuelta en su albornoz rosa, me vio con el teléfono en la mano. Entrecerró los ojos. «¿Qué haces con mi teléfono?» Se cayó de la mesita. Solo lo estaba recogiendo. Mentí, sintiendo el calor subir por mi cuello. Me miró durante 3 segundos que parecieron una eternidad. Luego me lo arrebató de las manos. «Ten más cuidado. Es nuevo. Costó 800 euros. 800 euros. Nunca habíamos gastado tanto en un teléfono. ¿De dónde había sacado ese dinero? Pero no pregunté. Cada vez que cuestionaba algo, ella se cerraba y pasábamos días en un silencio gélido que me resultaba insoportable. Octubre trajo una nueva rutina. Marta salía 3 o 4 tardes a la semana, siempre vestida meticulosamente, siempre con prisa. «Voy a clase de yoga», me dijo un miércoles. No sabía que se había apuntado a yoga. «¿Desde cuándo haces yoga?», pregunté. «Desde hace un mes. Necesito cuidar mi salud», respondió, sin mirarme a los ojos, mientras buscaba las llaves en su bolso. El jueves siguiente, decidí seguirla. Me sentí patético haciéndolo, como uno de esos maridos celosos de películas baratas, pero no podía vivir más en la incertidumbre. Cogí mi coche y aparqué 2 calles más abajo. Cuando la vi salir, la seguí manteniendo una distancia segura, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo sobre el sonido del motor. No fue a ningún gimnasio. Condujo hasta el centro, aparcó en un garaje subterráneo cerca de la Gran Vía y caminó 3 manzanas hasta un restaurante italiano que yo conocía de nombre: Il Paradiso, uno de esos lugares donde una cena para 2 cuesta al menos 100 euros. La vi entrar y 5 minutos después llegó un hombre, alto, de unos 30 y tantos años, cabello negro peinado hacia atrás, traje gris impecable, sonrisa de vendedor. Se saludaron con 2 besos en las mejillas, pero sus manos se tocaron más tiempo del necesario. Entraron juntos. Me quedé en mi coche durante 2 horas y media, sintiendo cómo cada minuto me arrancaba un pedazo del alma. Cuando salieron, él puso su mano en la parte baja de su espalda, guiándola hacia la calle. Ella se reía, tocándose el cabello de esa manera coqueta que hacía cuando nos conocimos. Caminaron juntos hasta el aparcamiento y antes de despedirse, él la besó, no en la mejilla, en los labios, durante 10 segundos que grabé en mi memoria como un hierro al rojo vivo. Conduje a casa en piloto automático, sin saber cómo logré no estrellarme. Llegué antes que ella, me serví un whisky doble, cosa que casi nunca bebo, y esperé. Ella llegó a las 11:15 de la noche. «¿Cómo estuvo el yoga?», pregunté desde el sofá. «Agotador, pero bien. Me voy a la cama. Estoy muerta». Subió las escaleras sin mirarme. Esa noche no subí a la habitación. Me quedé en el sofá bebiendo whisky hasta que la botella estuvo medio vacía, llorando en silencio como no lo había hecho desde que murió mi padre hace 15 años. El 11 de octubre, un miércoles, todo cambió. Me había quedado dormido en el sofá viendo una película antigua. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada, cuando un sonido me despertó. Risas ahogadas que venían de arriba. Me levanté lentamente. Subí las escaleras con cuidado para no hacer ruido. La puerta del baño estaba entreabierta, una franja de luz amarilla cortando la oscuridad del pasillo. Marta estaba dentro, sentada en el borde de la bañera, hablando por teléfono en voz baja, pero no lo suficiente. «Te extraño, amor». «No, no. Él no sospecha nada. Está durmiendo como siempre, como un viejo tonto». «Sí, mi amor. Pronto, solo necesito organizar todo bien. Él tiene algunos ahorros guardados, y cuando me divorcie, tengo derecho a la mitad». Luego soltó una risa suave e íntima, el tipo de risa que alguna vez fue solo para mí. «Carlos, amor, claro que te quiero. Este matrimonio fue un error desde el principio. Yo era joven, estúpida, y él tenía un apellido respetado. La familia Fernández era conocida. Pensé que tendría dinero, que viviríamos bien, pero es solo un ingeniero mediocre con una pensión miserable. Tú eres diferente. Eres exitoso, joven, apasionado. Eres todo lo que él nunca fue». Sentí que el mundo se detenía. Cada palabra era un clavo oxidado clavándose en mi pecho. 24 años reducidos a un error. Nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, mi dedicación, mi amor, todo un error. Bajé las escaleras en silencio. Volví al sofá
y miré el techo hasta que el sol comenzó a salir por la ventana. Ahora sabía la verdad, y sabía que mi vida acababa de dividirse en dos, el antes y el después de esa madrugada de octubre. Los 3 días posteriores a esa madrugada fueron los más largos de mi vida. Actué con normalidad, preparé el desayuno, leí el periódico, vi las noticias. Por fuera, yo era el mismo Antonio, 52 años, jubilado, tranquilo. Por dentro, cada célula de mi cuerpo gritaba. Marta no notó nada. Continuó con su rutina de salidas y regresos tardíos, con sus excusas automáticas y sus duchas inmediatas al llegar. Yo asentía, sonreía cuando era necesario y esperaba, porque ahora tenía un objetivo. Necesitaba pruebas concretas. Sus palabras en esa llamada nocturna no eran suficientes. No había testigos ni grabación. Era mi palabra contra la suya, y en un divorcio, eso era inútil. El sábado 14 de octubre, mientras ella estaba en la ducha, registré su coche. No sabía exactamente qué buscaba, pero confiaba en mi instinto. Revisé la guantera, manuales del vehículo, documentos del seguro, caramelos de menta. Nada inusual. Miré debajo de los asientos delanteros, una botella de agua vacía, un paraguas viejo, monedas sueltas. Estaba a punto de rendirme cuando abrí el compartimento del reposabrazos central. Había un sobre blanco, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había 3 recibos de hotel. Hotel Meliá Castilla, habitación 304, 23 de agosto, 340 euros. Hotel Intercontinental, habitación 512, 7 de septiembre, 410 euros. Hotel Westin Palace, habitación 208, 29 de septiembre, 485 euros. Todos a nombre de C. Montero. Todos pagados en efectivo, como indicaba el sello al pie de cada recibo. Saqué fotos con mi teléfono móvil. Mis manos temblaban tanto que tuve que repetir varias tomas para que salieran nítidas. Volví a poner los recibos exactamente donde los encontré. Mi cerebro trabajaba a un ritmo frenético. Carlos Montero. Ahora tenía un nombre completo. Esa tarde, mientras Marta veía la televisión en el salón, me encerré en el pequeño despacho que teníamos en la segunda planta. Abrí mi portátil y busqué en redes sociales. Carlos Montero Madrid. Lo introduje en la barra de búsqueda. Aparecieron varios resultados, pero uno destacaba. Carlos Montero Sánchez, 34 años. Según su perfil de LinkedIn, agente inmobiliario en una agencia de lujo en el barrio de Salamanca. Foto de perfil, donde aparecía con el mismo traje gris que llevaba ese día en el restaurante italiano. Sonrisa perfecta de vendedor, dientes blancos perlados, pelo engominado hacia atrás. Revisé sus publicaciones. Coches deportivos, restaurantes caros, viajes a Marbella e Ibiza. En una foto de junio, aparecía en un yate rodeado de gente joven, copa de champán en mano, con la leyenda, la vida es corta, hay que vivirla con estilo. 63 me gusta, 12 comentarios de mujeres con emojis de corazones. Sentí una mezcla de asco y algo más oscuro. Este era el hombre por el que mi esposa me llamaba viejo tonto. Este vendedor de pisos de 34 años que publicaba frases motivacionales baratas y posaba en yates alquilados. Seguí investigando. Su perfil de Instagram era público. Miles de fotos. Hice scroll hacia atrás buscando algo, cualquier cosa. Y entonces lo vi. Una foto del 18 de julio. Carlos en la terraza de un restaurante brindando con una copa de vino. El ángulo de la cámara mostraba parte de otra persona al otro lado de la mesa. Una mano femenina con esmalte de uñas rojo, una pulsera de plata que reconocí de inmediato. Se la había regalado a Marta por nuestro 20 aniversario. Costó 230 euros en una joyería de Sevilla. Hice zoom en la imagen tanto como pude. Se veía parte del vestido, un estampado floral en tonos azules. Lo recordaba. Ella lo llevaba ese día, 18 de julio, cuando supuestamente fue a comer con su hermana, Mónica. Voy a acompañar a Mónica al médico y luego comeremos juntas, me había dicho esa mañana. Otra mentira. Una más, en una montaña de mentiras que ahora crecía ante mis ojos. El domingo por la mañana tomé una decisión. Necesitaba ayuda profesional. Busqué en internet Detective Privado Madrid y encontré varios. Leí reseñas, comparé precios, verifiqué credenciales. Finalmente,
Me decidí por uno. Detectives Paniagua y Asociados. Web profesional, 25 años de experiencia, especializados en casos matrimoniales. Llamé al número que aparecía. Un hombre con voz profunda y tranquilizadora respondió: Detective Paniagua, buenos días. Buenos días. Necesito contratar sus servicios. Es un asunto delicado. Entiendo perfectamente, señor. ¿Podría venir a nuestro despacho? Preferimos tratar estos temas en persona. Acordamos vernos el lunes 16 de octubre a las 10 de la mañana. Su oficina estaba en Chamberí, en el tercer piso de un edificio antiguo pero bien cuidado. Le dije a Marta que tenía cita con el médico para un chequeo rutinario. Apenas levantó la vista de su móvil cuando lo mencioné. Manuel Paniagua resultó ser un hombre de 58 años, calvo, con gafas de montura gruesa y una expresión amable pero seria. Su despacho olía a papel viejo y café. Me ofreció asiento en una silla de cuero frente a su escritorio de madera oscura. Cuénteme qué necesita, señor Fernández. Le conté todo. La llamada nocturna, los recibos de hotel, las salidas frecuentes, el perfume extraño, los cambios de comportamiento. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado. Paniagua escuchaba, tomando notas en una libreta, asintiendo ocasionalmente. ¿Cuánto tiempo lleva sospechando?, preguntó cuando terminé. Empecé a notar cambios hace 8 meses, pero certeza absoluta solo desde hace 4 días. Necesito que entienda algo importante, señor Fernández. Lo que voy a hacer es documentar hechos, fotografías, vídeos, vigilancia, verificación de encuentros. Todo legal, todo admisible en un juicio si llega a eso. Pero le advierto, ver la prueba de una infidelidad duele. Duele más que las sospechas. ¿Está preparado para eso? Me quedé en silencio unos segundos, luego asentí. Ya duele. Necesito saber toda la verdad. Muy bien. Necesito una fotografía reciente de su esposa, una descripción física detallada, la matrícula de su vehículo, su rutina semanal si la conoce, y también información sobre el presunto amante. Le di todo. Le mostré el perfil de Instagram de Carlos, su dirección de trabajo que encontré en LinkedIn, la descripción física de Marta, las horas aproximadas de sus salidas. Paniagua anotó meticulosamente. Mis honorarios son 120 euros por hora de trabajo de campo, más gastos de desplazamiento y equipo. Estimo que en 3 semanas tendré suficiente material documentado. ¿Le parece aceptable? Era mucho dinero. Probablemente gastaría entre 3.000 y 4.000 euros, pero necesitaba esto. Adelante. Firmamos un contrato. Pagué un anticipo de 1.000 euros en efectivo que había sacado del banco esa mañana. Paniagua me estrechó la mano. Le mantendré informado. Y señor Fernández, una cosa más. Actúe con total normalidad. No cambie su comportamiento. No la confronte todavía. Cualquier alteración en su rutina podría alertarla y complicar nuestro trabajo. Salí de esa oficina sintiéndome extraño, aliviado por estar tomando acción, pero también consciente de que acababa de cruzar un umbral. Ya no había vuelta atrás. Las siguientes 3 semanas fueron una tortura meticulosamente orquestada. Cada mañana me despertaba junto a Marta, hacía café, fingía leer el periódico mientras ella revisaba su teléfono con esa sonrisa que ya no era para mí. Cada noche cenábamos juntos, conversaciones superficiales sobre el tiempo o las noticias, mientras yo tragaba bilis y actuaba como si nada pasara. Paniagua me enviaba informes cada 3 días, correos electrónicos encriptados con archivos adjuntos que yo abría en mi portátil encerrado en el despacho, con el corazón golpeando contra mis costillas. El primer informe llegó el jueves 19 de octubre, 4 fotografías de alta resolución. Marta y Carlos entrando juntos al Hotel Santo Mauro a las 4:37 de la tarde del miércoles 18, saliendo del mismo hotel a las 7:01 de la tarde. Detalles precisos. Ella llevaba una gabardina beige, él camisa azul sin corbata. Las imágenes eran nítidas, indiscutibles, devastadoras. Miré esas fotos durante 20 minutos sin parpadear. Mi esposa de 24 años entrando en un hotel con otro hombre. No había ambigüedad posible, ninguna excusa que funcionara. Cerré el portátil y vomité en el baño del despacho, lágrimas mezclándose con las arcadas. Esa noche, Marta llegó a casa a las 8:15,
exactamente como decía el informe. Había estado en el hotel, me besó distraídamente en la frente. Estuve mirando vestidos con Clara, dijo. Clara era su prima. Otra mentira añadida al inventario. ¿Encontraste algo bonito?, pregunté con una voz que me sorprendió por lo normal que sonaba. No, todo estaba muy caro. Ya sabes cómo están los precios ahora. Asentí y volví a mi programa de televisión. Ella subió a ducharse como siempre. El segundo informe llegó el lunes 23 de octubre. Esta vez incluía videos, grabaciones de 30 segundos tomadas desde un vehículo en la calle, Marta y Carlos en la terraza de una cafetería en Malasaña, manos entrelazadas sobre la mesa. Él acariciando su rostro, ella riendo. Esa risa genuina que no había escuchado dirigida a mí en tanto tiempo. Luego un beso largo, público, desvergonzado. También había capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. El detective había logrado fotografiar la pantalla del móvil de Carlos mientras esperaba en la cola de una cafetería. Mensajes entre ellos. Te extraño, amor. No puedo esta noche. El viejo está en casa. Pronto seremos libres, mi amor. Cuando consiga mi parte del divorcio, nos iremos de viaje. Cada palabra era una daga, pero necesitaba todo esto. Cada prueba era una pieza del rompecabezas que estaba armando. Durante esas semanas también perdí peso, 4 kilos en 21 días. No tenía apetito. La comida me sabía a cartón. Dormía 3 o 4 horas por noche. Sergio, mi mejor amigo de la universidad, me llamó el 25 de octubre. Antonio, no sé nada de ti en semanas. ¿Estás bien? Suena raro. Todo bien, Sergio. Solo cansado, ya sabes. Mentiroso. Te conozco hace 30 años. ¿Qué pasa? Estuve a punto de contárselo. Las palabras subían por mi garganta, desesperadas por salir, pero me contuve. Nada grave, hermano. Problemas para dormir, eso es todo. ¿Quieres que vaya al médico contigo? No es necesario. Iré si empeora. Colgamos, y me sentí más solo que nunca, pero no podía arriesgarme. Cualquier confidencia podía llegar a oídos equivocados. Madrid es grande, pero los círculos sociales son pequeños. El miércoles 28 de octubre di el siguiente paso. Busqué un abogado especializado en divorcios. No cualquier abogado. Necesitaba a alguien agresivo, meticuloso, despiadado dentro de los límites legales. Encontré a Raquel Jiménez, 52 años, socia principal de un bufete prestigioso en la calle Serrano. Las reseñas hablaban de su reputación. No deja nada al azar. Protege los intereses de sus clientes como una leona. Su despacho era impresionante. Piso 12 con vistas al Parque del Retiro, muebles modernos, cuadros abstractos en las paredes. Ella era menuda, con el pelo corto gris platino, un traje negro impecable y una mirada que parecía radiografiarte. Señor Fernández, he revisado la información que me envió por correo. Tiene un caso sólido. La evidencia fotográfica y documental es concluyente, pero necesito que responda con total honestidad. ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Un divorcio rápido? ¿Protección de activos? ¿Compensación financiera? Protección absoluta de activos, respondí sin dudar. Hemos estado casados 24 años, pero ella nunca trabajó. No quiero que se lleve ni un solo euro de lo que gané durante décadas. Raquel tamborileó los dedos sobre el escritorio. Bien, tenemos 2 ventajas. Primero, la evidencia de adulterio repetido y premeditado puede influir para denegarle la pensión compensatoria. Segundo, si podemos probar que ella planeó el divorcio específicamente para obtener ganancias financieras, podemos alegar mala fe. Pero necesito información completa sobre su situación financiera. Le di todo: extractos bancarios, documentos de mi pensión mensual de 1.850 euros, cuentas de ahorro con 63.000 euros acumulados, participaciones en un plan de pensiones con 42.000 euros y el piso valorado en 280.000 euros según una tasación reciente. En total, aproximadamente 385.000 euros en activos. El piso está a nombre de los dos, supongo. Correcto. Lo compramos en 2005 cuando llevábamos 5 años casados. Complicado, pero no imposible. Con la evidencia de infidelidad y la duración del matrimonio sin hijos menores, podemos negociar. Mi consejo: prepárese para una separación de bienes inmediata.
Transfiera fondos líquidos a una cuenta individual que ella no conozca. Documente cada euro. Si ella pregunta por dinero faltante, diga que invirtió en fondos a largo plazo. ¿Puede hacer eso? Asentí. Al día siguiente abrí una cuenta en un banco diferente, una sucursal en Alcalá de Henares donde no solía ir. Transferí 50.000 euros de nuestra cuenta conjunta, dejando 13.000 euros para gastos ordinarios para que ella no sospechara. Moví el resto de mi cuenta personal a la nueva cuenta. Cada movimiento documentado con recibos y justificaciones, por si acaso. El informe final de Paniagua llegó el 5 de noviembre. 27 páginas en formato PDF. Una línea temporal detallada de encuentros. 11 reuniones en hoteles durante 8 semanas. Gastos documentados. Aproximadamente 4.000 euros en habitaciones de lujo. 183 fotografías. 16 vídeos cortos. Capturas de pantalla de conversaciones donde planeaban su futuro juntos, donde ella despreciaba nuestro matrimonio, donde calculaban cuánto dinero sacaría ella del divorcio. Había una conversación particularmente dolorosa del 2 de noviembre. Carlos escribió: ¿Cuánto crees que sacarás del viejo? Marta respondió: al menos 150.000 con el piso. Tiene ahorros también. Calculo otros 50.000, 200.000 euros para empezar nuestra vida. Amor. Corazones rojos, besos virtuales, planes de mudarse a Barcelona. Leí ese informe 3 veces. Imprimí 2 copias completas, una para Raquel, otra para mis archivos personales. Pagué a Paniagua el resto de sus honorarios. 3.200 euros en total por todo el trabajo. El mejor dinero que jamás había gastado. Ahora tenía munición, pruebas irrefutables, una abogada preparada, finanzas protegidas. Solo faltaba una cosa: el momento adecuado para detonar la bomba que destruiría su mundo. Elegí el jueves 15 de noviembre. No había nada especial en esa fecha. Simplemente decidí que había esperado suficiente. 3 semanas con todas las pruebas en mi poder. 3 semanas fingiendo ser normal mientras cada noche me carcomía por dentro. No podía aguantar más. Esa mañana me desperté a las 6:30. Marta dormía profundamente a mi lado, respiración tranquila, ajena a lo que se avecinaba. La observé durante 1 minuto. Seguía siendo hermosa a los 48 años. Pero ahora, cuando la miraba, solo veía a una extraña que había compartido mi cama durante 24 años mientras planeaba dejarme. Me duché, me afeité con cuidado, me puse mi mejor traje gris oscuro, el que reservaba para ocasiones importantes. Camisa blanca recién planchada, corbata azul marino, zapatos negros brillantes. Si iba a enfrentar el fin de mi matrimonio, lo haría con dignidad. Bajé a la cocina. Hice café, solo como hacía cada mañana. A las 7:20, Marta apareció en bata, frotándose los ojos. ¿Por qué tan arreglado?, preguntó con voz somnolienta. Tengo una reunión importante con el banco. Mentí con una naturalidad que me sorprendió. Cuestión de pensiones y algunos papeles que tengo que firmar. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono mientras se servía café. En la pantalla vi el nombre Carlos con 3 mensajes no leídos. Sentí un dolor en el pecho, pero ya estaba adormecido. Demasiadas puñaladas acumuladas. A las 9:45 llegué al despacho de Raquel Jiménez en Serrano. Ella me esperaba en la sala de reuniones, todo preparado. Sobre la mesa de caoba había 2 carpetas idénticas, una para Marta, otra para mí. Dentro estaban los papeles del divorcio, separación absoluta de bienes, renuncia a pensión compensatoria basada en adulterio probado. ¿Está seguro de esto, señor Fernández?, preguntó Raquel mientras organizaba las últimas páginas. Todavía podría intentar mediación, terapia de pareja. No quiero salvar nada, quiero terminar esto. Ella asintió. Entonces procedamos. La cité para las 10:30. Dijo que vendría. Esperamos en silencio. Bebí agua mineral de un vaso que temblaba ligeramente en mi mano. Raquel revisaba documentos con una expresión profesionalmente neutral. El reloj de pared marcaba los minutos con un sonido que resonaba en mis oídos. A las 10:37 sonó el timbre de recepción. Voces en el pasillo. La puerta se abrió y Marta entró. No estaba sola. A su lado,
Con una mano posesiva en su cintura, estaba Carlos Montero. Traje gris claro, corbata roja, ese aire de autoimportancia que ya conocía por sus fotos. Me miró con un desprecio apenas disimulado antes de guiar a Marta hacia una silla. ¿Qué significa esto, Antonio? La voz de Marta era aguda, molesta. Me enviaste un mensaje diciéndome que viniera a una notaría y resulta ser un despacho de abogados. ¿Qué está pasando? Me aclaré la garganta. Mis manos ya no temblaban. Extrañamente, ahora que el momento había llegado, sentía una calma fría, casi clínica. Quiero el divorcio, Marta. Silencio absoluto. Ella parpadeó 3 veces como si no hubiera entendido las palabras. Carlos soltó una risita ahogada. Raquel permaneció inmóvil, manos entrelazadas sobre la mesa. Disculpa. Marta finalmente encontró su voz. ¿Tú quieres el divorcio? ¿Tú? Sí. He preparado todos los documentos necesarios. Separación total de bienes. Sin pensión compensatoria para ninguna de las partes. Venderemos el piso y dividiremos el dinero equitativamente. Todo está detallado aquí. Empujé una carpeta hacia ella. Marta la abrió, miró las primeras páginas sin leer realmente. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, luego a algo más oscuro. ¿Estás loco? Cerró la carpeta de golpe. 24 años juntos. ¿Y me vienes con esto? ¿Qué te pasa? ¿Una crisis de la mediana edad? ¿Te compraste un deportivo también? Carlos se rió abiertamente ante ese comentario. Se reclinó en la silla con una arrogancia insoportable. Déjalo, Marta. Deja que firme lo que quiera. Además, te mereces algo mejor que esto. Cuide sus palabras, señor. Montero, interrumpió Raquel con voz afilada. Usted está en mi despacho como invitado no deseado. Puedo pedirle que se vaya. Invitado no deseado. Soy la pareja de Marta. Tengo derecho a estar aquí apoyándola mientras su fracasado marido intenta joderla. Algo se rompió en Marta en ese momento. Se levantó abruptamente, la silla raspando ruidosamente contra el suelo. Su cara estaba roja, venas marcándose en su cuello. ¿Sabes qué, Antonio? Me estás haciendo un favor enorme. Estaba gritando ahora, sin importarle que estuviéramos en un despacho profesional. Eres un pobre fracasado. Siempre lo fuiste. Nunca te amé. ¿Me oyes? Nunca te amé. Cada palabra fue escupida como un proyectil. Raquel se tensó, pero no intervino. Yo permanecí sentado, mirándola directamente a los ojos. Solo me casé contigo por tu apellido, continuó. La familia Fernández era respetada. Pensé que tenías dinero, que viviríamos bien, pero eres solo un ingeniero mediocre con una pensión miserable. Vivimos como si fuéramos pobres mientras tú te conformabas con tu insignificante vidita. Carlos se había levantado también, abrazándola por la cintura. Cálmate, amor. No vale la pena. No, que lo sepa. Marta me señaló con un dedo acusador. Que sepa que me voy con un hombre de verdad, joven, exitoso, apasionado. Todo lo que tú nunca fuiste y nunca serás. Carlos es el doble de hombre que tú. Tomó el bolígrafo que Raquel había dejado junto a los documentos. ¿Quieres el divorcio? Lo tendrás. Firmaré ahora mismo y saldré de esta farsa. Pasó las páginas sin leer, firmando cada espacio marcado con una X. Su firma era desigual, temblorosa de rabia. Cuando terminó, tiró el bolígrafo sobre la mesa. Hecho. Ya no tienes que aguantarme, Antonio. Y yo no tengo que fingir que tu presencia no me aburre hasta las lágrimas. Se rió con una risa histérica y cruel. 24 años desperdiciados, pero al menos ahora soy libre. Carlos la besó en la boca, deliberadamente, obscenamente, delante de mí. Ella respondió, con un entusiasmo calculado para herirme. Cuando se separaron, me miró una última vez. Espero que disfrutes de tu soledad, viejo. Te la mereces. Salieron del despacho dando un portazo. La puerta se cerró. Un silencio pesado llenó la habitación. Raquel me observaba con una expresión indescifrable. Señor Fernández, ¿se encuentra bien? Mis manos descansaban sobre la mesa, perfectamente quietas. Por fuera, mantenía la compostura. Por dentro, 24 años de matrimonio se desmoronaban como un castillo de naipes. Pero no lloraría aquí, no ahora. Estoy bien, dije con una voz que sonó hueca incluso para mis propios oídos. Terminemos con esto. Firmé mis documentos metódicamente.
Raquel certificó cada firma, trámites legales, pasos burocráticos, sellos oficiales. Mi matrimonio, reduciéndose a papeles con firmas. Cuando salí de ese despacho a las 12:15, el sol brillaba sobre Madrid con una indiferencia cruel. Caminé hasta mi coche, me senté al volante y entonces, solo entonces, permití que las lágrimas cayeran. Los 3 días después de firmar el divorcio fueron un descenso a los infiernos. Regresé a casa ese 15 de noviembre al mediodía, aparqué el coche en la entrada y me quedé allí sentado durante 40 minutos mirando el volante. El piso que había sido mi hogar durante 19 años, ahora parecía una tumba vacía. Finalmente entré. El silencio era absoluto, opresivo. Marta ya había venido mientras yo estaba en el despacho de Raquel. Se había llevado maletas, cajas, todo lo que consideraba suyo. El armario de nuestro dormitorio estaba medio vacío. Su tocador estaba limpio, ni perfumes ni maquillaje. En el baño faltaban sus cremas, su cepillo de dientes, sus productos para el pelo. Incluso se había llevado las toallas rosas que tanto le gustaban. Me senté en el borde de la cama que habíamos compartido durante 24 años y simplemente respiré. Inhalé, exhalé, tratando de procesar que mi matrimonio había terminado entre gritos y humillación pública. Esa noche, abrí una botella de whisky, Johnny Walker Red Label, que tenía guardada para ocasiones especiales. ¡Qué ironía! Me serví un vaso, luego otro, luego perdí la cuenta. Me quedé en el sofá del salón, con la televisión apagada, bebiendo en la oscuridad. Las palabras de Marta resonaban en bucle. Nunca te amé, eres un fracasado, eres pobre. Me desperté a las 5 de la mañana con un dolor de cabeza insoportable y la boca seca como un desierto. La botella estaba casi vacía. Me arrastré al baño, bebí agua directamente del grifo, vomité, bebí más agua. Mi reflejo en el espejo mostraba a un hombre roto, ojos enrojecidos, barba de 3 días, piel grisácea. El viernes 16 de noviembre no salí de casa, ni siquiera me vestí. Pasé todo el día en pijama, alternando entre el sofá y la cama. Intenté comer algo al mediodía, pero la comida me sabía a ceniza. Tiré el plato medio lleno a la basura. Saqué viejos álbumes de fotos, los que guardábamos en el armario del pasillo. Nuestra boda en el ayuntamiento, yo con 26 años en un traje prestado, ella radiante con un vestido blanco sencillo. Viajes a Benidorm, Mallorca, Cantabria. Cumpleaños, navidades, aniversarios. Cada fotografía era una mentira congelada en el tiempo. Ella sonreía en esas fotos, pero ahora sabía que nunca hubo amor real, solo cálculo, solo interés, en un apellido que ella pensaba que venía con dinero. Rompí algunas fotos, las hice pedazos pequeños sobre la mesa del comedor. Luego me arrepentí. Quemé los trozos en un cenicero viejo, viendo cómo las llamas convertían nuestros recuerdos en cenizas grises. El sábado 17, Sergio apareció sin avisar. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. Me miró de arriba abajo. El olor a alcohol rancio debía emanar de mí. Antonio, ¿qué te ha pasado? Nada. Estoy bien. Mentiroso. Entró sin pedir permiso. Fue directo a la cocina. Hizo café fuerte. Siéntate. Habla. No quería hablar. Quería que se fuera, que me dejara ahogarme en paz. Pero Sergio era persistente. Había sido mi compañero de habitación en la universidad, el padrino de mi boda, el hermano que nunca tuve. Me conocía demasiado bien. Marta y yo nos divorciamos. Finalmente lo solté. Su cara mostró sorpresa genuina. ¿Qué? ¿Cuándo? El jueves. Firmamos el jueves. ¿Por qué no me dijiste nada? Y entonces, como una presa rota, le conté todo. Los 8 meses de sospechas, la llamada nocturna, el detective privado, las fotos en hoteles, Carlos Montero, los insultos en el despacho de la abogada. Todo salió en un torrente incontrolado, mientras Sergio escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Esa hija de... murmuró cuando terminé. Esa hija de... Antonio, lo siento, no tenía ni idea de nada de esto. Nadie tenía ni idea. Yo tampoco hasta hace poco. Sergio se quedó conmigo todo el día. Me obligó a ducharme, a afeitarme, a comer algo decente. Hizo pasta con tomate, sencillo pero caliente. Me senté frente al plato y comí mecánicamente mientras él hablaba de fútbol,
de trabajo, de cualquier cosa, menos de divorcio y traición. Escucha, me dijo antes de irse esa noche. Esto duele como el infierno ahora. Lo sé. Pero el tiempo curará. Hermano, vas a superar esto. No hoy, ni mañana, pero lo superarás. Y cuando lo hagas, serás más fuerte. Asentí sin creerle. No podía imaginar un futuro donde esto doliera menos. Las siguientes 2 semanas fueron mecánicas. Me levantaba porque mi cuerpo lo exigía. Comía porque debía hacerlo. Dormía poco, 3 o 4 horas por noche, fragmentadas por pesadillas, donde Marta se reía de mí, rodeada de extraños que también se reían. Raquel llamaba ocasionalmente con actualizaciones legales sobre la división de bienes. Escuchaba con una atención que duraba segundos antes de olvidar todo. El 4 de diciembre, un miércoles, fui al supermercado por primera vez en semanas. Necesitaba comida real, no solo café y pan. Caminaba por los pasillos cuando vi a una pareja joven besándose junto a los congelados. Él tendría unos 30, ella quizás 25. Felices, enamorados, ajenos al mundo. Sentí una punzada en el pecho. Abandoné mi carro medio lleno y salí casi corriendo. Esa noche, sentado en la cocina con una taza de té, no estaba bebiendo, mi terapeuta gratuita llamada Soledad me hizo reconocer algo doloroso. La victoria legal no curaba la herida emocional. Había protegido mis activos, probado la traición, firmado papeles que me declaraban legalmente libre, pero por dentro seguía encadenado al recuerdo de 24 años convertidos en una farsa. Viernes, 6 de diciembre. Amaneció gris y frío. Eran las 11:30 de la mañana cuando sonó mi teléfono móvil. Un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Señor Antonio Fernández Ruiz, una voz masculina, formal, con un ligero acento argentino. Sí, soy yo. Buenos días. Soy Luis Méndez, gerente de la sucursal internacional de Banco Santander. Necesito confirmar su identidad antes de proceder. ¿Puede facilitarme su número de DNI? Recité mis números. Hubo tecleo en un ordenador al otro lado. Perfecto, señor Fernández. Le llamo por un asunto de máxima importancia. Hemos estado tramitando durante los últimos 14 meses la herencia del señor Ramón Fernández Ruiz, fallecido en Buenos Aires en agosto de 2022. ¿Es usted familiar directo del difunto? Ramón, mi tío paterno, el hermano mayor de mi padre que emigró a Argentina en los años 80. Un hombre soltero, sin hijos, que montó un negocio textil y vivió toda su vida en Buenos Aires. Lo vi por última vez en 2018, cuando vino a Madrid para el funeral de mi padre. Nunca mencionó un testamento. Sí, era mi tío, hermano de mi padre. Excelente. Tengo noticias importantes, señor Fernández. Según el testamento certificado por notario argentino, usted es el único heredero universal. Los trámites burocráticos internacionales han sido extensos, pero finalmente hemos liquidado todos los activos. El monto total transferido a su nombre es de 3.500.000 euros. El mundo se detuvo. Disculpe, 3.500.000 euros, señor. 3, 5 millones. Me quedé paralizado con el teléfono pegado a la oreja, procesando palabras que no parecían reales. 3, 5 millones de euros. Una fortuna que lo cambiaba absolutamente todo. Señor Fernández, ¿sigue ahí? La voz de Luis Méndez sonaba preocupada. Sí. Lo siento. Es que no esperaba esto. Mi tío nunca mencionó nada. Es comprensible su sorpresa. El señor Ramón Fernández era un hombre reservado. Según los documentos, construyó una exitosa empresa textil en Buenos Aires. La vendió en 2020 por una suma considerable e invirtió sabiamente. El testamento es claro. Usted hereda todo. Necesitamos que venga a la sucursal para firmar documentación y proceder con la transferencia oficial. ¿Cuándo podría venir? Mi cerebro empezaba a funcionar de nuevo. El dinero ya está disponible, totalmente disponible. Está depositado en una cuenta de custodia esperando su firma. Una vez complete los trámites, podrá disponer libremente de los fondos. Iré mañana. ¿A qué hora le va bien? A las 11 de la mañana.
Sucursal de la Castellana, despacho 203. Perfecto. Allí estaré. Colgué y miré la pantalla del teléfono durante 5 minutos completos. Luego llamé a Raquel Jiménez. Contestó al segundo tono. Señor Fernández, ¿todo bien? Raquel, necesito una consulta urgente. Acabo de heredar 5 millones de euros. ¿Marta tiene algún derecho a reclamar algo? Un breve silencio al otro lado. ¿Cuándo recibió la herencia? Literalmente hace 10 minutos. La llamada del banco acaba de llegar. Entonces, ¿está seguro? El divorcio se registró oficialmente el 18 de noviembre con separación total de bienes. Cualquier activo adquirido después de esa fecha es exclusivamente suyo. Ella no puede reclamar absolutamente nada legalmente. Ya no tienen vínculos financieros. Sentí algo extraño en el pecho. No era alegría exactamente, más bien un alivio amargo. Gracias, Raquel. Necesitaba confirmar eso. Felicidades, señor Fernández. Al menos algo bueno sale de todo esto. Esa noche, dormí por primera vez en semanas sin despertarme. Un sueño profundo, sin sueños, sin la cara burlona de Marta persiguiéndome. Me desperté el sábado 7 de diciembre a las 8 de la mañana, sintiéndome diferente. No feliz todavía, pero menos aplastado. Fui al banco a las 11 en punto. Luis Méndez resultó ser un hombre de 45 años, calvo, con gafas sin montura y un apretón de manos firme. Me llevó a un despacho privado donde esperaba una montaña de documentos. Esto tomará alrededor de 1 hora, explicó mientras organizaba los papeles. Debe firmar cada página, verificar datos, confirmar las cuentas bancarias donde quiere la transferencia. Leí cada documento meticulosamente. Certificados de defunción, testamento legalizado, liquidación de bienes en Argentina, conversiones de pesos argentinos a euros, declaraciones de impuestos ya pagados, Hacienda. Todo en orden, todo legítimo. Mi tío Ramón había sido meticuloso hasta el final. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dije mientras firmaba la página 17. Por supuesto. ¿Por qué tardó 14 meses en tramitarse esto? Luis suspiró. Burocracia internacional. Argentina tiene procesos lentos, especialmente con herederos en el extranjero. Hubo que liquidar propiedades, cerrar cuentas, pagar impuestos en 2 países, traducir documentos oficialmente, verificar identidades múltiples veces. Es frustrante, pero así funciona el sistema. Terminamos a las 12:35. Los 5 millones de euros serán transferidos a su cuenta en un plazo de 72 horas hábiles. Firmé el último documento. Luis me entregó una copia certificada de todo. Felicidades, señor Fernández. Use este dinero con sabiduría. Salí del banco sintiéndome irreal. Caminé por la Castellana sin rumbo durante 1 hora, procesando el cambio sísmico en mi vida. Hace 3 semanas me estaba divorciando entre humillaciones públicas. Ahora era millonario. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Sergio. Algo me decía que debía mantenerlo en secreto, al menos por ahora. Volví a casa, preparé un almuerzo sencillo, intenté ver la televisión. No podía concentrarme. Mi cabeza daba vueltas calculando posibilidades, inversiones, viajes, libertad absoluta. El lunes 9 de diciembre, el dinero apareció en mi cuenta. 3.500.000 euros en números digitales que parecían ficción. Inmediatamente llamé a un asesor financiero que el propio banco me había recomendado. Un hombre de 60 años llamado Ernesto Blanco, especialista en grandes patrimonios. Señor Fernández, mi recomendación es diversificar inmediatamente. No deje esa cantidad en una cuenta corriente. Propongo 1 millón en fondos indexados conservadores, 800.000 en bonos del Estado, 500.000 en depósitos a plazo fijo, 200.000 en una cartera de acciones diversificada, el resto disponible para gastos y emergencias. Seguí su consejo. En 3 días, mi fortuna estaba protegida y generando rendimientos. Calculé que solo con los intereses tendría un ingreso pasivo de aproximadamente 8.000 euros al mes, más de 4 veces mi pensión. La noticia se filtró el miércoles 10 de diciembre. No sé cómo, pero estas cosas siempre se saben. Quizás alguien del banco comentó algo. Quizás Luis Méndez mencionó el caso en alguna reunión. Madrid es una ciudad grande, pero los círculos sociales
son pequeños. Mi primo Álvaro, hijo de mi tía materna, me llamó esa tarde. Antonio, ¿es cierto que heredaste millones del tío Ramón? ¿Quién te ha dicho eso? Se dice. Ya sabes cómo es la familia. ¿Es verdad? No tenía sentido negarlo. Sí, heredé algo. Prefiero no dar detalles. Tío, qué suerte. Oye, si necesitas ayuda para gestionar ese dinero, yo trabajo en finanzas. Podría. Gracias, Álvaro. Ya tengo asesor. Hablamos otro día. Colgué antes de que pudiera continuar. Esa noche llegaron 3 mensajes más de parientes lejanos. Gente que no me hablaba en años de repente estaba interesada en mi bienestar. Los borré todos sin contestar. El jueves 11 por la tarde, exactamente a las 5:18, sonó mi teléfono. Un número que tenía bloqueado, pero apareció como desconocido. Contesté por curiosidad. Antonio, la voz de Marta. Inconfundible. Necesito hablar contigo. Silencio de mi parte. Antonio, sé que me escuchas. Por favor, es importante. ¿Qué quieres, Marta? Me enteré. Me dijeron que heredaste dinero. Mucho dinero del tío Ramón. Lo hubo, por supuesto. Y, bueno, pensé que podíamos hablar. De nosotros. De todo lo que pasó. Su voz era ahora suave, casi dulce. La voz que usaba cuando quería algo. Antonio, cometí errores terribles. Estaba confundida, asustada por el futuro. Dije cosas horribles que no sentía realmente. Dijiste que nunca me amaste, que solo querías mi apellido, que era un fracasado, estaba enfadada, alterada, no era yo misma. Tú me conoces, sabes que no soy así. No, Marta, creo que finalmente vi quién eres realmente. Antonio, por favor, solo déjame explicarte. Podemos vernos, tomar un café, hablar como adultos. No hay nada de qué hablar. Sí lo hay. Su voz subió de tono, perdiendo esa dulzura artificial. Estuvimos casados 24 años. Eso tiene que significar algo. No puedes simplemente borrarlo todo. Tú lo borraste cuando te acostaste con Carlos durante 8 meses. Cuando planeaste robarme en el divorcio. Cuando me llamaste fracasado delante de extraños. Oí su respiración acelerarse al otro lado. Carlos fue un error. Ya no estoy con él. Esas palabras me detuvieron. ¿Qué? Rompimos hace 4 días. Resultó que él solo me quería por dinero. Cuando se enteró de que no saqué nada del divorcio, cambió completamente. Se volvió frío, distante. Luego confesó que esperaba que yo trajera dinero para invertir en sus negocios. Antonio, yo también fui engañada. Casi sentí pena por ella. Casi. Marta, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo te fui fiel durante 24 años. Trabajé, sacrifiqué tiempo, me esforcé por darte una vida cómoda, y tú me traicionaste buscando algo mejor. Carlos te traicionó de la misma manera. No es coincidencia, es karma. No seas cruel. Estoy sufriendo. Yo sufrí durante meses también, mientras tú te reías en hoteles de lujo. Un largo silencio, luego su voz rota. Lo siento, de verdad lo siento. Sé que no merezco tu perdón, pero podríamos al menos intentarlo. Ir a terapia de pareja, reconstruir lo que teníamos. Ahora que tienes ese dinero, podríamos vivir bien, viajar, hacer las cosas que siempre quisimos. Y ahí estaba, la verdad desnuda otra vez. No me extrañaba a mí, extrañaba el dinero que acababa de heredar. ¿Cuántas veces me has llamado desde que firmamos el divorcio? Pregunté. ¿Qué? Desde el 15 de noviembre hasta antes de enterarte de la herencia. ¿Cuántas veces me llamaste, Marta? Silencio absoluto. Exacto, 0 veces. Ni un mensaje. Nada. Pero en cuanto oyes que tengo dinero, apareces con lágrimas y arrepentimiento. ¿De verdad esperabas que fuera tan estúpido? No es por el dinero. Te juro que no es. Adiós, Marta. Colgué y bloqueé el número definitivamente. Esta vez, mis manos temblaban, pero no de debilidad, sino de una rabia que había estado contenida demasiado tiempo. 2 horas más tarde, el viernes 12 de diciembre, a las 7:15 de la tarde, sonó mi timbre insistentemente. Prolongado, desesperado, miré por la mirilla. Marta estaba allí, sola, el maquillaje corrido, los ojos hinchados, tocando el timbre una y otra vez. Antonio, sé que estás ahí.
Tu coche está en el garaje. Abre, por favor. No abrí. Me quedé al otro lado de la puerta, escuchándola. Solo quiero hablar 5 minutos. Te lo suplico. Los vecinos empezarían a asomarse pronto. No quería un escándalo público. Abrí la puerta pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. Vete, Marta. Antonio. Había lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Su pelo estaba despeinado, su ropa arrugada. Parecía una versión destrozada de la mujer que una vez conocí. Cometí el peor error de mi vida. Lo admito. Fui egoísta, cruel, horrible. Pero estoy enferma de arrepentimiento. No puedo dormir, no puedo comer. Solo pienso en lo que perdí. Demasiado tarde para eso. No, no es demasiado tarde. Podemos empezar de cero. Haré lo que sea. Iré a terapia. Cambiaré. Te demostraré que puedo ser la esposa que mereces. Intentó tocarme la mano. La retiré. ¿La esposa que merezco, Marta? La esposa que merecía. Me habría sido fiel. Me habría respetado. No habría planeado robarme en un divorcio calculado. No planeaba robarte. Carlos me llenó la cabeza de ideas. Me manipuló. Solté una risa sin humor. Carlos te obligó a acostarte con él durante 8 meses. Te obligó a ir a hoteles. Te puso una pistola en la cabeza para que me llamaras viejo tonto. Estaba confundida. Me prometió una vida mejor, aventura, pasión, cosas que habíamos perdido. No perdimos nada. Tú lo tiraste a la basura. Se lanzó hacia adelante intentando abrazarme. La detuve con firmeza pero sin violencia. No me toques. Antonio, te necesito. Estoy sola, asustada, arruinada. Carlos se llevó todo lo que gasté en él. Presté dinero a su nombre que ahora no puedo recuperar. Estoy viviendo con mi hermana en un sofá. Por favor. ¿Y tu mejor amiga Patricia? ¿Tu prima Clara? ¿Toda esa gente con la que supuestamente pasabas el tiempo mientras me engañabas? Ninguna quiere hablarme. Se enteraron de lo de Carlos. Me juzgan. Me critican. Dicen que arruiné un matrimonio estable por un capricho. Tienen razón. Su rostro se endureció de repente. Las lágrimas se secaron como por arte de magia. Eres un hijo de Antonio. Lo sabes. Todo este tiempo jugaste a la víctima. Pero eres rencoroso y mezquino, y eres exactamente quien has demostrado ser. Me metí dentro, pero antes de cerrar la puerta, recordé algo. Espera aquí. Subí al despacho, cogí la carpeta que Raquel me había dado, bajé y se la entregué a Marta. Ábrela. Lo hizo con manos temblorosas. Dentro había copias de todo. Las fotografías del detective privado. Ella y Carlos entrando en hoteles, besándose en cafeterías, caminando de la mano. Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, planeando el divorcio, calculando cuánto dinero sacarían. La transcripción de esa llamada nocturna, donde me llamaba viejo tonto que no sospecha nada. Su cara perdió todo color mientras pasaba página tras página. 183 fotografías, 16 videos capturados en fotogramas, conversaciones completas, fechas, horas, lugares, todo meticulosamente documentado. Yo no sabía que tenías pruebas. Por supuesto que no. Pensabas que era un idiota, un ingeniero mediocre sin imaginación, pero resulta que mientras tú jugabas a la traición, yo jugaba al ajedrez. Y en el ajedrez siempre pienso 5 movimientos por delante. Las páginas cayeron de sus manos. Antonio, esto es invasión de privacidad. Podrías meterte en problemas legales por espiarme. Todo fue obtenido legalmente por un detective privado con licencia, verificado por una abogada especializada, admisible en un juicio. De hecho, estas pruebas son la razón por la que firmaste una separación total de bienes sin recibir un euro. ¿Recuerdas? Estabas tan ocupada gritando e insultándome que ni siquiera leíste lo que firmabas. Se agachó para recoger los papeles con movimientos torpes. Puedo demandar. Puedo decir que me presionaste, que firmé bajo coacción. Adelante, inténtalo. Mi abogada está esperando ese movimiento. Y cuando lo hagas, estas pruebas serán presentadas oficialmente. Tu familia las verá. Tus amigos. Todo Madrid sabrá exactamente quién eres. Marta permaneció arrodillada en mi entrada, recogiendo fotos de su propia traición. Parecía una muñeca rota, desmontada, pieza por pieza. Una parte de mí
Una parte pequeña y débil sintió compasión. Esta mujer había sido mi esposa. Habíamos compartido 24 años. Habíamos reído juntos, soñado juntos, construido una vida juntos. Pero otra parte, la parte que había llorado solo durante semanas, la que había sentido su corazón romperse con cada insulto, esa parte no se dio. Vete, Marta, no vuelvas aquí, no me llames, no me busques. Hemos terminado, legalmente, emocionalmente, definitivamente. Tienes tu libertad ahora. Vive con las consecuencias de tus elecciones. Cerré la puerta. La oí llorar al otro lado durante 10 minutos antes de que finalmente se fuera. Me senté en el sofá, sintiendo algo extraño. No era victoria, no era alegría, era simplemente vacío. Había ganado la batalla legal, había protegido mis activos, había probado mi punto. Pero el precio fueron 24 años de mi vida convertidos en ceniza. Diciembre avanzó con una lentitud extraña. Los días se arrastraban, pero las semanas volaban. Una contradicción que no tenía sentido, pero así se sentía. Tomé decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Empezando por la más obvia, vender el piso. No podía seguir viviendo en ese espacio. Cada habitación tenía fantasmas. El dormitorio donde dormimos juntos, la cocina donde desayunábamos, el salón donde veíamos la televisión en silencio. Todo estaba contaminado con recuerdos que ahora sabía que eran mentira. Contraté una inmobiliaria el 17 de diciembre. Piso de 3 habitaciones en Getafe, bien cuidado, buen barrio. Lo tasaron en 280.000 euros. Con el mercado actual, podemos venderlo en 2 o 3 meses, me aseguró el agente, un joven con tablet y sonrisa profesional. Perfecto, procedan. Mientras tanto, busqué un piso nuevo, algo más pequeño, más moderno, sin historia. Encontré un apartamento de 2 habitaciones en Pozuelo de Alarcón, 7ª planta, con terraza, cocina renovada, baño con hidromasaje, garaje incluido, 240.000 euros. Lo compré al contado el 22 de diciembre, sin hipoteca, libertad absoluta. Sergio me ayudó con la mudanza entre Navidad y Año Nuevo. Empaquetamos mi vida en cajas de cartón, separando lo que quería conservar de lo que debía desaparecer. Tiré el 50% de todo, muebles viejos, decoraciones que Marta había elegido, ropa que no usaba, libros que nunca leí, una purga necesaria. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Sergio mientras cargábamos un sofá en el camión de mudanzas. Es mucho cambio de golpe. Necesito empezar de cero, en todos los sentidos. El 23 de diciembre hice algo que me sorprendió a mí mismo. Busqué una psicóloga especializada en divorcios y trauma relacional. Encontré a la doctora Carmen Ríos, 58 años, con consulta privada en Chamartín. Primera sesión, 27 de diciembre. Su despacho era acogedor. Paredes beige, sillones cómodos, luz natural, plantas verdes en las esquinas. Nada clínico ni intimidante. Cuéntame qué te trae por aquí, Antonio. Usó mi nombre directamente, creando una cercanía. Le conté todo de nuevo. La traición, el divorcio, las humillaciones, la herencia inesperada, el encuentro con Marta. Carmen escuchaba, tomando notas ocasionales, asintiendo sin interrumpir. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó cuando terminé. Vacío, enfadado, confundido, a veces aliviado, a veces destruido. Cambia cada hora. Eso es completamente normal. Tu cerebro está procesando múltiples duelos. La pérdida del matrimonio, la pérdida de la persona que creías conocer, la pérdida de 24 años que ahora cuestionas. Es un peso enorme. ¿Alguna vez se supera algo así? No se supera, se integra. Aprendes a vivir con la cicatriz en lugar de con la herida abierta. Pero necesitas permitirte sentir primero. El dolor, la rabia, la tristeza, todo es válido. Salí de esa sesión sintiéndome extrañamente mejor. No curado, pero menos solo en mi sufrimiento. Programé citas semanales para enero. Mientras tanto, la vida de Marta se desmoronaba pieza por pieza. No me enteré directamente por ella, sino por fuentes indirectas. Madrid puede ser enorme, pero los chismes viajan rápido. Mi prima Silvia, hermana de Álvaro,
Me llamó el 2 de enero de 2024. Antonio, ¿supiste lo de Marta? No quiero saber nada de ella. Bueno, te lo cuento igual. Está viviendo con su hermana, Mónica. Pero la situación es tensa. Mónica tiene 3 hijos y poco espacio. Marta está durmiendo en un sofá, sin privacidad. Además, Mónica le está cobrando 200 euros al mes por estar allí. Bien por Mónica. Al menos es práctica. Y hay más. Marta consiguió trabajo en un call center de atención al cliente. 8 horas al día, atendiendo quejas por 1.100 euros al mes. Dice que es humillante, después de no trabajar en 24 años. No sentí satisfacción al oír eso, ni tampoco lástima. Solo una extraña indiferencia. Gracias por contármelo, Silvia. Oye, y también me enteré de lo de Carlos. ¿Qué pasa con él? Al parecer, nunca fue tan exitoso como fingía. La agencia inmobiliaria donde trabajaba lo despidió en noviembre por falsificar cifras de ventas. Vivía por encima de sus posibilidades. Endeudado hasta el cuello, los coches que mostraba en Instagram eran alquilados por día para las fotos. Los viajes a Marbella eran financiados con tarjetas de crédito al límite. Eso explicaba su interés en Marta. Buscaba un salvavidas financiero, alguien que trajera dinero del divorcio. Cuando eso no sucedió, la descartó como basura. ¿Qué pareja tan perfecta hacían?, comenté con ironía amarga. El 7 de enero, día después de Reyes, tomé una decisión importante. Transferí 200.000 euros a una fundación que gestionaba una residencia de ancianos en Alcalá de Henares. Una donación en honor a mi tío Ramón, especificando que los fondos se usaran para mejorar las instalaciones y actividades de los residentes. El director de la fundación, un hombre llamado Gustavo, me invitó a visitar las instalaciones el 15 de enero. Un edificio limpio, pero necesitado de reformas. Ancianos en sillas de ruedas, jugando a las cartas, viendo la televisión, charlando en salas comunes. Su donación cambiará vidas aquí, me dijo Gustavo con lágrimas en los ojos. Podremos reformar baños, comprar equipos médicos nuevos, contratar más personal. No tiene idea del impacto. Salí de allí sintiéndome bien por primera vez en meses. El dinero estaba sirviendo para un propósito real, honrando la memoria del hombre que me lo dejó. Febrero llegó con un frío intenso. Nevó en Madrid, algo inusual. Desde la terraza de mi nuevo piso en Pozuelo, veía la ciudad cubierta de blanco. Todo limpio, prístino, nuevo. Una metáfora obvia pero efectiva. El 14 de febrero, San Valentín, mi teléfono recibió un mensaje de un número desconocido. Antonio, hoy se cumplen 3 meses del divorcio. Solo quería que supieras que pienso en ti. Feliz San Valentín. No contesté. Bloqueé el número. La doctora Carmen y yo estábamos explorando mis patrones relacionales en nuestras sesiones semanales. ¿Notaste alguna bandera roja antes?, preguntaba ella. Supongo que sí, pero las racionalicé. La amaba, así que ignoré las inconsistencias. El amor no es ceguera, Antonio. El amor sano incluye ver los defectos y decidir conscientemente quedarse. Tú no veías defectos, inventaste una versión idealizada de ella. Tenía razón. Durante 24 años había construido una fantasía, una esposa devota, un matrimonio sólido, una vida normal, todo mientras ella vivía una realidad completamente diferente. ¿Cómo vuelvo a confiar?, pregunté en una sesión de marzo. No te apresures. La confianza se reconstruye lentamente. Primero confía en ti mismo, en tu juicio, en tu valía. Luego, cuando estés listo, podrás considerar abrirte a alguien nuevo. Pero no hay prisa. No tenía prisa. A los 53 años, había aprendido que la soledad elegida era mejor que la compañía tóxica. Abril trajo sol y temperaturas agradables. Empecé a salir más. Paseos por la casa de campo, cafés en terrazas, visitas a museos que siempre quise ver pero nunca encontraba tiempo. Redescubrí Madrid como un turista en mi propia ciudad. El 22 de abril encontré un trabajo voluntario. Un centro comunitario en Carabanchel necesitaba un profesor de matemáticas básicas para adultos que querían sacarse el graduado escolar. 2 tardes a la semana, martes y jueves. Me daba un propósito, una estructura, la satisfacción de ayudar. Mi vida se estaba reconstruyendo.
Lenta, dolorosamente, pero sólida. Una casa nueva, una rutina nueva, nuevas conexiones, semanalmente, terapia, voluntariado, inversiones inteligentes, generando ingresos pasivos, salud física, mejorando con ejercicio regular. No era felicidad todavía, pero era paz. Y después de meses de caos, la paz era una victoria suficiente. Junio llegó con un calor sofocante que convirtió Madrid en un horno. 8 meses habían pasado desde el divorcio. Mi antiguo piso en Getafe finalmente se vendió el 3 de junio por 275.000 euros. 5.000 menos de lo tasado, pero un precio justo dado el mercado. Marta recibió su mitad, 137.000. Pensé que ese dinero le daría un respiro, al menos una estabilidad temporal. Estaba equivocado. El 28 de junio, un jueves por la tarde, estaba en el centro comunitario de Carabanchel enseñando ecuaciones básicas a un grupo de adultos. 10 personas entre 30 y 60 años, todas motivadas, todas luchando por mejorar sus vidas. Me gustaba ese trabajo, me hacía sentir genuinamente útil. Terminé la clase a las 7:30. Estaba guardando mis materiales cuando la recepcionista del centro, una chica joven llamada Patricia, entró con una expresión incómoda. «Señor Fernández, hay una mujer fuera preguntando por usted. Dice que es urgente». Algo en su tono me alertó. «¿Cómo es?» «Unos 50 años, pelo castaño, delgada. Se ve que no está bien». Supe que era ella antes de salir. Dejé mis cosas y caminé hacia la entrada principal. Allí estaba, sentada en un banco de plástico en el pequeño jardín delantero. Casi no la reconocí. Había perdido peso, mucho peso. Rostro demacrado, ojeras profundas de color morado, cabello opaco recogido en una coleta desordenada, ropa limpia pero barata, vaqueros desteñidos, una blusa blanca arrugada, sandalias desgastadas. Parecía 10 años mayor de sus 49. «Hola, Antonio». Una voz pequeña, nada que ver con la mujer que me había gritado insultos hacía 8 meses. «¿Cómo sabías que estaba aquí?» «Tu amigo, Sergio. Me lo encontré en el supermercado hace 2 semanas. Le pregunté por ti. No quería decirme nada, pero insistí. Me dijo que estabas haciendo voluntariado aquí. No vine antes porque me daba vergüenza». Me senté en el banco opuesto, manteniendo la distancia. «¿Qué quieres?» «Nada. O sea, sí, algo. Pero primero quiero que sepas que no es lo que piensas». Respiró hondo. «Recibí mi parte de la venta del piso hace 3 semanas. 137.000 euros. Lo sé. Raquel me informó. Bueno, ya no tengo ese dinero». Silencio. La miré sin entender. «¿Cómo es posible? Solo han pasado 3 semanas. Lo perdí todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Conocí a alguien, un hombre llamado Alberto. Un compañero del call center me lo presentó. Dijo que era asesor financiero, que podía duplicar mi dinero en inversiones seguras. Yo estaba desesperada, Antonio. Vivir con Mónica era insoportable. Quería mi propio piso, estabilidad. Le di 80.000 euros para invertir. Sentí un horror creciente. Marta, no me digas que era un estafador. Desapareció con todo. La policía dice que es un estafador conocido que ha engañado a docenas de personas. Probablemente no recupere nada. ¿Y los otros 57.000? Lo gasté intentando arreglar mi vida. Pagué deudas que tenía con Mónica, compré ropa para el trabajo, me arreglé los dientes que estaban descuidados. Pagué alquileres adelantados de una habitación en un piso compartido. Cuando me di cuenta, solo quedaban 11.000 euros. Y necesito eso para sobrevivir. La miré, sin saber qué sentir. Parte de mí quería reírse de la ironía, parte quería gritar, una parte muy pequeña, sintió compasión. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesito que sepas que no vine a pedirte dinero. Sé que no tengo derecho. Sé que te destruí. Solo necesitaba decirte que tenías razón. En todo. Fui estúpida, egoísta, cruel, y ahora estoy pagando cada consecuencia de mis decisiones. Nos quedamos en silencio. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rojos. Unos niños jugaban en un parque cercano,
sus risas un sonido lejano. ¿Cómo es tu vida ahora?, preguntó finalmente. Mejor, mucho mejor sin ti en ella. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. Me alegro, de verdad. Alguien debería estar bien después de todo este desastre. Se levantó lentamente. No te molestaré más. Solo quería que supieras la verdad y decirte que lo siento. Sé que es inútil, pero es sincero. Empezó a caminar hacia la salida del jardín. La llamé. Marta. Se detuvo sin volverse. ¿Qué harás ahora? Sobrevivir. Es todo lo que puedo hacer. Trabajo en el call center. Vivo en una habitación compartida con 2 chicas de 20 años que me tratan como a una vieja. Ceno sándwiches porque no puedo permitirme más. Es humillante, pero es lo que merezco. Recibiste 137.000 euros hace 3 semanas. Si hubieras sido inteligente, podrías haber comprado un apartamento pequeño, vivir modestamente, pero con dignidad, durante años. En su lugar, se lo diste a un estafador y despilfarraste el resto. Finalmente se volvió. Las lágrimas ahora corrían libremente. Lo sé, créeme, lo sé. Cada noche me acuesto pensando en mi estupidez, en cómo lo tenía todo, y lo tiré por la borda, persiguiendo fantasías. Carlos, el dinero, la vida de lujo, todo mentiras. Y cuando tuve una oportunidad real de empezar de cero, bien, la arruiné, de nuevo. ¿Sabes qué es lo más triste, Marta? No es que me traicionaras, no es que me humillaras, es que nunca aprendiste, ni siquiera ahora, porque si hubieras aprendido, habrías usado ese dinero con sabiduría, pero seguiste buscando atajos, soluciones mágicas, dinero fácil, igual que con Carlos. Tienes razón, como siempre la tuviste. No vine aquí a pedir ayuda, continuó. No espero que me rescates, solo necesitaba cerrar este capítulo, despedirme de verdad. Adiós, Marta. La vi alejarse calle abajo, su figura haciéndose más pequeña, hasta desaparecer en una esquina. Patricia salió del centro. ¿Está bien, señor Fernández? Sí, solo fantasmas del pasado. Esa noche, en mi apartamento en Pozuelo, preparé una cena tranquila, ensalada fresca, pescado a la plancha, vino blanco. Cené en la terraza bajo las estrellas, disfrutando de la brisa fresca después del calor del día. Pensé en Marta viviendo en una habitación compartida, comiendo sándwiches, trabajando en un call center. Pensé en los 137.000 euros evaporados en 3 semanas. Pensé en las decisiones que nos definen. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sergio. Siento que vieras a Marta. Me siento culpable por haberle dicho dónde encontrarte. Respondí. No te preocupes. Necesitaba ese cierre. Estoy bien. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba genuinamente bien. No feliz de película, pero en paz. Había perdido 24 años con la persona equivocada, pero había ganado claridad sobre quién era yo y qué merecía. Abril de 2024. 2 años completos desde que firmé esos papeles de divorcio en el despacho de Raquel Jiménez. 2 años que se sintieron como 2 décadas de transformación. Tenía 54 años, el pelo más gris, pero el cuerpo más fuerte. Había empezado a ir al gimnasio en septiembre pasado, no por vanidad, sino por salud. 30 minutos de cinta, ejercicios con pesas ligeras, estiramientos, una rutina sencilla que me hacía sentir vivo. Había perdido la barriga que arrastré durante años de vida sedentaria. Mi apartamento en Pozuelo era un hogar real ahora, no solo un espacio donde dormía. Lo había decorado a mi gusto, libros en estanterías, plantas en la terraza, cuadros que elegí en mercados de arte. No lujoso, pero mío, completamente mío. Las clases de voluntariado continuaban los martes y jueves en Carabanchel, ahora también los sábados en una biblioteca de Leganés. Ver a mis alumnos aprobar exámenes, conseguir mejores trabajos, sonreír con orgullo por sus logros. Eso valía más que cualquier sueldo. La doctora Carmen y yo habíamos reducido nuestras sesiones a 1 vez al mes. Ya no necesitaba terapia intensiva, solo mantenimiento, como lo llamábamos. En nuestra última sesión de marzo, me había dicho algo importante. Antonio, has hecho un trabajo excepcional. Has procesado la traición, reconstruido tu identidad, encontrado propósito, pero hay algo que todavía llevas. ¿El qué? Rabia.
muy profunda, muy escondida, pero está ahí, contra Marta, pero más contra ti mismo, por no haber visto las señales, por haber desperdiciado 24 años. Tenía razón, había perdonado muchas cosas, pero no mi propia estupidez. El perdón no significa olvidar, continuó Carmen, significa soltar el veneno, porque ahora mismo, la única persona herida por tu rabia eres tú. Estaba trabajando en ello. Algunos días eran más fáciles que otros. El sábado 26 de abril amaneció brillante, un cielo azul perfecto sin una nube, hacía calor, pero soportable. Decidí caminar hasta el mercado de San Miguel para almorzar temprano, algo que nunca solía hacer, disfrutar de Madrid como un turista local. Entré en el mercado a las 11:15. Estaba lleno de gente, turistas con cámaras, parejas jóvenes, familias con niños, un ruido agradable de conversaciones mezcladas, el olor a jamón ibérico y vino. Fui a un puesto de tapas, pedí una tabla de quesos manchegos y una copa de Ribera del Duero. Estaba pagando cuando la vi. Marta entraba por la puerta principal cargando 2 bolsas de tela del supermercado Día, ropa sencilla, vaqueros azules, camiseta blanca lisa, zapatillas desgastadas, el pelo más corto, cortado ahora sin estilo particular, rostro cansado, pero limpio. Había ganado algo de peso desde el junio pasado, lo cual era bueno. Ya no parecía enferma. Nuestros ojos se encontraron durante exactamente 3 segundos. Vi el reconocimiento instantáneo en su mirada. Luego, algo más. Vergüenza, tristeza, resignación, no odio, tampoco esperanza. Ella bajó la vista primero, desviando su camino hacia la salida opuesta. No corrió, no huyó, simplemente siguió con sus bolsas de la compra, otra mujer anónima en la multitud. Podría haberla llamado, podría haber fingido no verla. Decidí simplemente dejarla ir. No había necesidad de una confrontación final, un cierre dramático, palabras sabias de película. Todo estaba dicho ya. Tomé mi tabla de quesos y mi vino. Me senté en un taburete alto junto a una ventana. Observé la calle mientras comía despacio, saboreando el queso curado intenso, el semicurado suave, el azul fuerte, pan recién horneado, un vino con cuerpo, perfecto. Sergio apareció 20 minutos después. Lo había invitado a encontrarme allí. Vio mi cara y lo supo de inmediato. ¿La viste? Sí, y nada. Ella siguió su camino, yo el mío. Sergio pidió una cerveza y croquetas. Comimos juntos hablando de fútbol, de sus hijos adolescentes, de planes para el verano, una conversación normal entre viejos amigos, cómoda, fácil, real. Esa noche, solo en mi terraza, abrí una botella de vino tinto. Había estado guardando un Rioja del 98, una cosecha excepcional. Me serví una copa generosa y me senté bajo las estrellas. Pensé en todo el viaje, las humillaciones del divorcio, el dolor de las revelaciones, la herencia inesperada, las decisiones inteligentes, las estúpidas también, la reconstrucción lenta y dolorosa. Marta vivía ahora una vida modesta, probablemente luchando cada mes para llegar a fin de mes. Carlos había desaparecido completamente, probablemente estafando a otras mujeres en otra ciudad. Yo tenía salud, dinero, propósito, paz. Había ganado en términos legales y financieros. Absolutamente. Ella perdió todo. Matrimonio, estabilidad, respeto, dinero. Yo conservé mi dignidad y gané una fortuna. Pero hubo un precio. 24 años irrecuperables. Confianza profundamente dañada. Cicatrices emocionales que nunca desaparecerían por completo. Noches donde todavía despertaba preguntándome qué señales ignoré, qué hice mal, quién era ella realmente. Saqué un cuaderno viejo que usaba como diario ocasional. Escribí con un bolígrafo de tinta azul. La justicia llegó, pero la paz interior sigo buscándola. Gané la batalla legal, protegí mis bienes, probé mi punto. Pero la guerra contra el dolor nunca termina realmente. Simplemente aprendes a vivir con ella, como un soldado veterano que carga con una vieja herida que duele cuando cambia el tiempo. ¿Me arrepiento de haberla amado? No. Me arrepiento de haber estado ciego, pero esa ceguera también me enseñó a ver claro ahora. La vi hoy en el mercado, 2 años después. No sentí odio, no sentí amor.
No sentí nada, y quizás esa nada sea la mayor victoria de todas. La indiferencia como antídoto final al veneno. Mañana cumplo 55 años. La mitad de mi vida probablemente ya pasó, pero la mitad que queda será vivida en verdad, no en una mentira cómoda. Solo, quizás, pero absolutamente libre. Y la libertad, después de todo, era lo único que realmente importaba. Cerré el cuaderno. Bebí el último sorbo de vino. Dentro del apartamento, mi teléfono vibró. Un mensaje de un alumno del centro comunitario. Profesor Antonio, aprobé el examen. Gracias por creer en mí. Sonreí. Una sonrisa pequeña, pero genuina. La primera en mucho tiempo que no estaba teñida de amargura. La vida seguía, día a día, paso a paso, no perfecta, nunca perfecta, pero mía. Finalmente, completamente mía. Y por ahora, por este momento, bajo las estrellas de Madrid, en una noche cálida de abril. Eso era suficiente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.